Amén. Así dejamos el lugar a nuestro hermano. Dios les bendiga, familia. Buenas tardes. Tenemos un anuncio para todos los hombres. Tenemos nuestra reunión mensual este próximo viernes a las 6 de la tarde para que preparen ese tiempo. Y si tienen un amigo, un compañero ahí de trabajo, un familiar que desean invitar, pues es una muy buena oportunidad para que hagas esa invitación y tengan la oportunidad también de conocer a otros hombres en Cristo. Amén. Entonces, viernes a las 6 de la tarde, tráete tu Biblia y tráete un corazón bien dispuesto. Entonces, pues vamos a estudiar la palabra de Dios esta tarde, y me gustaría abrir con un versículo del Nuevo Testamento. Oramos y de ahí empezamos nuestro estudio esta noche. Esta enseñanza la he titulado Escogidos para tener comunión con Él. Y tristemente, ¿cuántas veces, cuántos días pasan que se nos va esa oportunidad de poder tener comunión con Cristo Jesús? Pero hemos sido escogidos para tener comunión con Él. No nada más una vez para salvación, sino todos los días. Y dice así la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 3 al 7. Dice así: lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él, no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él es la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oremos. Señor Jesús, muchas gracias porque entendemos que hemos sido escogidos para tener comunión contigo. Hemos sido salvos por gracia y, Señor, es por ti que tenemos paz para con Dios. Te damos gracias esta tarde porque podemos reunirnos en tu nombre, podemos estudiar tu palabra y a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, podemos tener comunión contigo y tú con nosotros. Pedimos que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas el día de hoy. Cada uno de nosotros traemos nuestros propios asuntos. Usted los conoce, Señor Jesucristo, y venimos al pie de la cruz. Venimos delante de ti, Cristo Jesús. Los ponemos todos ahí delante de ti. Todas esas cosas que nos han venido quitando nuestra atención y quizá en algunos casos hasta la tranquilidad. Ayúdenos a poner todas esas cosas a sus pies esta tarde y poder escucharte hablar a nosotros por medio de tu palabra. Te damos muchas gracias porque pues tú anhelas que tengamos comunión contigo, que podamos buscarte en todo tiempo, anhelarte y llegarte a conocer más a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, a través de la evangelización y a través del servicio. En todas esas áreas podemos tener comunión contigo y tú con nosotros. Te damos muchas gracias por esa bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Y si pueden abrir su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 21.
Este capítulo es un pasaje corto, tiene 20 versículos. Los vamos a dividir en 4 para poderlo digerir mejor. Y la primera parte vamos a ver qué tan grande, qué tan pesado era el pecado de uno de los reyes de Israel. Este hombre se llamó Joram. Y en estos primeros 11 versículos el escritor nos va a describir todas estas cosas que él hizo. Y que conforme lo leamos, lo estudiamos, pues vamos a aprender cuáles fueron esas cosas, esos pecados. Y la segunda parte del capítulo es del versículo 12 al 15. Vamos a ver la represión de Dios. Vamos a ver que Dios nuevamente toca el corazón de un profeta para ir y reprender a este rey por el mal, por el pecado que él ha cometido. La tercera parte de este capítulo es del versículo 16 al 17 y vamos a ver pues cómo Dios va a aplicar disciplina a este rey, el rey Jeroboam. Y por último vamos a ver del 18 al 20, vamos a ver cómo Dios pues pasa de disciplina a castigo y este rey muere de una manera muy, muy fea. Y resumiendo todo el capítulo para ustedes antes de empezar a estudiarlo, el rey Josafat fue un buen rey, un gran rey. De hecho, el escritor le dedica varios capítulos para describir su vida, para describir cómo sirvió a Dios, cómo obedeció a Dios, cómo entendió su rol como rey para servir a su pueblo. Y ya lo hemos venido estudiando por varios capítulos. Fue un gran hombre igual como tú, de carne y hueso, pero que amaba al Señor y el Señor lo usó de una manera muy especial. Y este rey Josafat tuvo 7 hijos y el primero fue precisamente este rey que vamos a estudiar, el rey Joram. Y este rey no fue ni una pizquita de lo que fue su papá. Tuvo un gran padre, pero tristemente este rey decidió andar en malas compañías, se involucró en cosas malas y terminó rechazando y repudiando a Dios. Y no solamente eso, sino que facilitó la adoración a otros dioses paganos en su pueblo. Y fue por eso que Dios tuvo que hacer algo al respecto. Él tuvo que mandar a este profeta, el profeta Elías, que reprendió a este rey por medio de una carta, diciéndole pues cuáles iban a ser las consecuencias del pecado o de los pecados que este rey había cometido. Y a este rey le entró por un oído y le salió por el otro. Él hizo caso omiso, ignoró, y él experimentó en carne propia, o su familia y su gente, su pueblo, experimentó la disciplina del Señor. Y al final este rey murió de una manera muy dolorosa y de una manera muy penosa. Y lo vamos a estar viendo aquí al final del capítulo. Este rey Joram, su nombre significa Jehová es exaltado. Y su vida fue todo lo contrario a lo que su nombre significa. Jehová es exaltado. Él tenía 32 años cuando empezó a reinar en su pueblo, y él solamente duró, a comparación de su papá, de su abuelo, él solamente reinó 8 años. Él estuvo sirviendo nada más, como 8 años. Y él hubo una persona muy clave para la perdición de este rey. Y esa persona fue su esposa. Ella se llamó Atalía. Atalía era la hija de la perversa Jezabel o de la malvada Jezabel y de Acab. Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Bueno, pues una de sus hijas fue la que se le dio en matrimonio a este rey. Entonces, para empezar, ahora sí que a describir la vida de este rey, pues no tuvo la mejor compañía. Y esta compañía, al estar leyendo el capítulo, pues nos vamos a dar cuenta que el rey se vio influenciado
por medio de esta mujer. Y al haber dicho esto, pues empecemos, a estudiar este capítulo, el capítulo 21 de Segunda de Crónicas. ¿Ya están todos ahí? Amén. Ok. Vamos a leer del 1 al 11. Vamos a ver el pecado del rey Joram. ¿Qué tan mal se portó este muchacho? Que tenía solo 32 años y que había tenido un rey, un papá. Había tenido como papá a un gran rey, un gran hombre, un hombre que amó a Dios y sirvió a su pueblo. Pero pues él va a ser una sorpresa para todo el mundo. Acompáñeme, dice así: Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Joram reinó en su lugar. Tenía varios hermanos, los hijos de Josafat: Azarías, Jehiel, Zacarías, Azaraú, Micael y Cefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata y oro y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero dio el reino a Joram porque él era el primogénito. Cuando Joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, pues la hija de Acab era su mujer. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. Versículo 8 dice: en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron, rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus capitanes y todos sus carros con él, y levantándose de noche, atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Y Edom continuó en rebeldía contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Ok. El cronista nos dice que este buen rey, Josafat, muere, pero antes de morir, él ya tenía un plan. Él tuvo 7 hijos y a su hijo mayor, que era la costumbre, a él lo nombró como el próximo rey de su país. Esa era la costumbre y eso fue lo que hizo. Pero también antes de morir, Josafat le consiguió una esposa, le consiguió una mujer, y esa fue la hija de Jezabel y de Acab. Ahí fueron 2 decisiones que su papá, el rey Josafat, tomó por el rey Joram. Esas 2 decisiones ahí él no tuvo mucho que decir. De eso se encargó su papá. De ahí muere su padre, Josafat, y este joven rey de 32 años espera que todo esté seguro para él, no hay ningún riesgo, y se da a la tarea de asesinar a sus hermanos. A sus hermanos que junto con él, en vida, su papá les había dado oro, cosas materiales, habían heredado en vida lo suficiente como para estar tranquilos, y no estar deseando tener el trono que nada más le tocó a uno de los 7 hermanos. También, por si fuera poco, el rey Josafat los nombró como gobernadores de diferentes ciudades a cada uno de sus hijos.
pero como rey nombró a Joram. Entonces, si podemos decir hasta ahí todo va bien, excepto de que este muchacho, este joven rey, Joram, no le fue suficiente lo que él heredó de su padre. Entonces él asesina a sus hermanos, pero también mató a algunos de los hombres que sirvieron junto con su padre Josafat. Y puedes estar seguro de que esta matanza que él hizo, lo hizo bajo la influencia de su esposa, Atalía. Y aquí el escritor nos lo deja saber. Y otra de las cosas que también vemos en este párrafo, en esta primera parte del capítulo, es de que este hombre, después de haber asesinado a todas estas personas, se nos dice aquí la escritura que él empezó a andar en los caminos de los reyes de Israel. En este libro de Crónicas sabemos que el reino o el pueblo de Dios, por causa del pecado, se había dividido en dos partes. La parte norte se conocía como el reino de Israel. No hubo ahí ningún buen rey. Pero en la parte sur, que se conocía como el reino de Judá, ahí sí la mayoría de ellos fueron reyes que temieron a Dios, no todos. Aquí está la excepción, este rey que estamos estudiando, el rey Joram. Pero al decirnos que él siguió los caminos de los reyes de Israel, nos está dando la pauta, pues que él no dispuso su corazón para hacer las cosas que él sabía en las que él se debería de ocupar. También nos dice este pasaje que acabamos de leer que él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Porque son dos cosas muy diferentes. Lo que es malo para nosotros, a nuestro parecer quizá puede ser malo, puede ser bueno, pero para Dios, que es el que juzga y ve todas las cosas, es lo más importante. Y se nos dice que él hizo lo malo ante los ojos del Señor. Pero también se nos dice que abandonó al Señor, Dios de sus padres. Y por último, lo leímos, también se nos dice que él construyó altares para la adoración pagana. Entonces, después de que él comete estos asesinatos, él empieza a andar en malos caminos. Empieza a juntarse con las personas equivocadas, empieza a hacer las cosas que no debe de estar haciendo, y él termina alejándose de Dios. Y por último, termina ayudando a que todo su pueblo se desvíe de las cosas de Dios. Y mientras todo esto sucedía, él empezó a perder su dominio, su poder. La palabra de Dios se nos dice que durante el tiempo de su papá Josafat, Dios le dio paz en todas sus fronteras, que él hizo estar en paz a sus enemigos. De hecho, sus enemigos le traían presentes al rey Josafat, al papá de Joram. Pero no fue lo mismo para este joven rey, Joram. Los países y los pueblos a su alrededor, que por muchos años habían estado bajo el dominio de Israel, ahora ya no están bajo su dominio. Pero por si fuese poco, este fue el primer rey que construyó lugares altos para la adoración a dioses paganos. Su abuelo se había distinguido por hacer todo el esfuerzo de destruir estos bien conocidos lugares altos. También su papá, ya lo estudiábamos, también su papá Josafat se había dado la tarea de destruir todos estos lugares de adoración a dioses paganos que eran conocidos como lugares altos. Y en estos lugares altos, a una de varias deidades o ídolos o dioses que se adoraban, eran a la diosa de la fertilidad. Y todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual es algo con lo que toda la vida del ser humano es algo con lo que hemos estado lidiando. Y es algo con lo que Satanás sabe que es un área en la que fácilmente nos podemos envolver. El tema de la inmoralidad sexual, tanto para los hombres como para las mujeres. Y en esta adoración se hacía de todo.
había mujeres que se ofrecían en prostitución como adoración a la diosa, y también había hombres que se ofrecían igual para hacer actos inmorales. Entonces, el papá de este rey se había dado a la tarea de destruir todos estos lugares. Pero este muchacho se dio a la tarea de volver a construir y de facilitar toda esta basura para su pueblo. Entonces, no solamente asesinó a sus hermanos, asesinó a funcionarios que habían sido leales a su pueblo, pero también ahora vemos que él, en su propio corazón, él se ha olvidado de Dios, se ha alejado de Dios, y ahora está facilitando la adoración a otro Dios que no es Dios. Entonces, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Dios va a hacer algo al respecto. ¿Por qué? Porque Joram era parte de los hijos de la promesa. Él era israelita. Dios había prometido darle un descendiente a David. Y por esa razón, Dios no manda un rayo para destruirlo en ese momento. Aquí el escritor nos dice que Dios contó hasta 20 para mostrar su misericordia a este joven rey. Este joven tuvo 8 años para poder recapacitar, y tristemente no le fueron suficientes para arrepentirse y buscar paz con Dios. Entonces, nos dice Romanos 6, 22 al 23, dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Vengan ahora, perdónenme, y como resultado la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo sé que este versículo lo usamos cuando estamos evangelizando, cuando queremos compartirle la palabra de Dios a aquel que no la ha escuchado. Pero fíjense en qué contexto lo usa el apóstol Pablo. Y lo voy a volver a leer. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. O sea, le está hablando al pueblo de Dios. Y como resultado, la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros hemos sido escogidos, como dice el apóstol Pablo en Primera de Crónicas 1:9, que hemos sido escogidos para tener comunión con Él, con Jesucristo, entonces nuestro pecado no nos ayuda a estar en comunión con Él. Al contrario, nuestro pecado nos separa de Cristo, nos separa de nuestra comunión con Él. Y el pecado de este rey, pues por supuesto que lo ha ido alejando cada vez más y más de Dios. Dice Isaías, porque no está todo perdido, dice Isaías en el capítulo 1, versículos 17 al 19, dice así: un hombre que fue fiel, por más de 50 años él fue fiel sin ver fruto alguno, pero él fue fiel, el profeta Isaías. Dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque su pecado sea como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si ustedes quieren y obedecen, ¿qué dice? Comerán lo mejor de la tierra. No estaba todo perdido para este rey Joram. Sí, cometió barbaridades y media, pero no estaba todo perdido para él. Había esperanza para él. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pues vamos a leer el siguiente párrafo, del 12 al 15. Vamos a ver cómo Dios va a reprender a este joven rey. Dice, y lo va a hacer por medio del profeta Elías. Dice así: entonces le llegó a Joram
una carta del profeta Elías, que decía: así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, o sea, Asa era su abuelo, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido, y no nada más físicamente, sino espiritualmente. Dice, como se prostituyó la casa de Acab. Y también has matado a tus hermanos, tu propia familia, que eran, y esto duele, que eran mejores que tú. El Señor herirá con gran azote a tu pueblo. ¿Qué culpa tenía el pueblo? Pero sí tenía culpa. También ellos habían sumado en el pecado de este rey. Dice, sigue diciendo el pasaje, el versículo 14, dice: el Señor herirá con gran azote a tu pueblo y a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Guácala. Oh, qué dolor, qué feo. Pero muchas veces el Señor nos tiene que hablar de esa manera. Amén. Para poder captar nuestra atención. Y lo hace porque nos ama. Lo hace porque nos ama y lo hace porque es necesario. Si nos vamos un poquito hacia atrás en la historia de los reyes de Israel, ¿se acuerdan que este mismo profeta, el profeta Elías, él fue y reprendió al rey Acab? El rey Acab, gracias al consejo de la malvada Jezabel, que lo encontró ahí haciendo pucheros en su casa, en su cuarto, y le dijo: hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás todo cabibajo? No, pues es que yo quise ir a comprarle una parcelita aquí al vecino para poder plantar un nuevo jardín, porque ya no me da el terrenito que tengo aquí. Y no quiso. Y le dice esta mujer: no, hombre, levántate, pues si tú eres el rey de Israel, tú puedes hacer lo que tú quieras. En resumidas palabras, este hombre, por medio de su mujer, fue Jezabel la que mandó matar a este hombre y a toda la familia, le roba la parcela. Entonces Dios manda al profeta Elías a reprender al rey por lo que el rey ha hecho, porque él era el responsable. Independientemente que Jezabel había planeado y había encargado de que se llevara a cabo detalle tras detalle sobre este asesinato y este robo, el responsable era el rey Acab, suegro del rey que estamos estudiando ahorita, del rey Joram. Le leyó la cartilla al rey y, para sorpresa de todos, el rey se humilló y le pidió perdón a Dios. Entonces Dios habla con el profeta, le dice: ¿sabes qué? ¿Ya viste al rey? Él se humilló, él se arrepintió. Entonces todo ese mal que yo te dije que le dijeras que iba a venir sobre él, ahora vele a decir que ya no va a venir en sus días, que en un futuro, por haberse humillado. A pesar de que Acab fue uno de los peores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Entonces, ahora nos regresamos otra vez a donde estamos estudiando. Joram, también él acaba de asesinar a sus hermanos, a sus oficiales. Se ha alejado de Dios, y no nada más eso, le ha facilitado las cosas para que toda esa gente que está bajo su liderazgo también se aleje de Dios. Entonces grande ha sido su pecado, pero no está la puerta cerrada para él, pues. Entonces Dios manda a este profeta, el profeta Elías, y le habla duro. Esto es lo que va a pasar. Pueden suceder dos cosas: que endurezca su corazón o que quebrante su corazón. Porque dice la palabra de Dios que Dios es un Dios grande, pero muy grande en misericordia. No nos podemos acabar la misericordia de Dios.
Proverbios 3, 11 al 12 nos dice: hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión. Porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Preciosa palabra. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Job, a quien le fue como en feria, nos dice en el capítulo 5, versículo 17, dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. También el salmista nos dice en el Salmo 94, versículos 11 al 13, dice así: bienaventurado el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se cabe una fosa para el impío. Entonces, Dios le muestra su amor y le muestra su misericordia a este malvado rey, al mandar a este profeta para que lo confrontara con su pecado. Sí, eran palabras fuertes, era el juicio de Dios descrito para este hombre, pero sin embargo había esperanzas de que él se arrepintiera, pero tristemente no lo hizo. Y como hay un dicho que sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Entonces Dios mandó a su profeta para advertirle. Y no para robarle el sueño, sino para que quebrantara su corazón, se arrepintiera. Pero tristemente no lo hizo. Entonces eso nos lleva al tercer párrafo de este capítulo, que es de los versículos 16 al 17, la disciplina de Dios. Ahora sí, Dios va a sacar su varita y órale, a darle. Para los que somos papás, para los que tenemos el privilegio de tener hijos, sabemos, ¿verdad? Hey, hijo, ¿verdad? Le hablamos y hasta muy cordialmente, no siempre. Ya cuando no escucharon, entonces tenemos que hacernos de otras técnicas, ¿verdad? Ya sea el zapato, la chancla o el rodillo para hacer tortillas, lo que hay ahí, ¿verdad? Ándale, chamaco. Entonces Dios es nuestro gran Padre. Aprendamos de Él. Entonces dice así la palabra de Dios: Él le va a aplicar disciplina porque es hijo de Dios. Es hijo de la promesa, era israelita, era del pueblo de Dios. Aunque suene eso medio raro, pero sí, era israelita, era hijo de la promesa. Descendiente del rey David, haciendo estas barbaridades y medias, pero en fin, es por amor. Aquí le va a arrimar tierrita a Dios a este rey. Dice del 16 al 17, dice así: entonces el Señor movió contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes, que eran vecinos de los etíopes, los cuales subieron contra Judá y la invadieron, y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey, y también a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacás, el menor de sus hijos. Si ustedes ponen atención a todas las cosas que sucedieron, todas estas cosas sucedieron alrededor de él. Nada de estas cosas lo afectó a él directamente o personalmente. Sí, qué triste haber perdido a su esposa, a sus hijos, a sus pertenencias, todas estas cosas, pero no fue un tiro de gracia pues que le dio Dios a este rey. Es una segunda oportunidad para que este rey abriera los ojos y dijera: Dios no está jugando conmigo, Dios va en serio, Dios me trajo o por escrito sus palabras por medio del profeta Elías. Y ya me pintó el cuadro de lo que va a hacer si yo no me arrepiento, si yo no obedezco su palabra. Ya se me dijo de mi pecado, ya se me dijo de mi maldad. Y ahora pues ya la primera parte
ya se cumplió. Dios, dice la palabra de Dios, que Dios inquietó a los enemigos de este rey. Y vinieron e invadieron y en el capítulo 22 vamos a ver que no nada más se los llevaron, sino mataron a sus hijos. Ahora él está comiendo de su propio mole, ¿o cómo va el dicho ese? De su propia sopa, gracias. Y que sea de letras, ¿no? O de coditos. O da lo mismo, ¿no? Es de harina, así que hay que tener cuidado con las harinas. Ok. Entonces, él pierde todo y le queda nada más el hijo menor. Entonces, Dios aplica disciplina a este rey con la esperanza de que su corazón se arrepienta, porque a Dios no le da gusto cada vez que un pecador se va al infierno. No importa qué tan malo sea esa persona. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie, ni la persona más mala que pueda cruzar por tu mente, Dios no quiere que nadie perezca. Entonces, Dios aplica la disciplina y Dios lo va a hacer contigo y Dios lo va a hacer conmigo también. Si no estamos obedeciendo su palabra, si no estamos prestando atención a su palabra, si no estamos prestando atención a aquellos hombres y mujeres que Dios pone en nuestro camino para llamarnos la atención, Dios va a tener que hacer uso ahora no nada más de la palabra, sino de su disciplina. Dice Salmo 118 del 18 al 19, dice así: el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Ábranme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. En palabras coloquiales, nosotros decimos que Dios aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que acaba de decir aquí el salmista. Bueno, no lo mismo, pero parafraseado. Quienes van a recibir el castigo de Dios, la ira de Dios, son los que no pertenecen a la familia de Dios. Salmo 119 del 75 al 76 dice así: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tus siervos. Qué bonito que así nos dijeron nuestros hijos, ¿verdad? Después de que nos quitamos el cinturón y órale, ¡sa! Y que regresaran papi, mami, y que nos dijeran ese salmo: yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Y sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa dada a tu siervo. Nosotros podemos estar seguros de que a Dios no se le va a pasar la mano, como nosotros lo hacemos en algunas ocasiones con nuestros hijos. Dios es nuestro buen Padre. Y como nuestro buen Padre nos va a disciplinar. Ahora nos vamos al último párrafo de este capítulo, que es del 18 al 20, el castigo de Dios. Ya estuvo bueno. Ya pasaron 6 años. Este muchacho no ha prestado atención. Dios ha movido cielo, mar y tierra para poder hacerle ver su mal y hacer lo que se arrepienta, pero él no quiere. Entonces va a tener que Dios actuar de una manera diferente. Ahora Él va a castigarlo a él directamente. En el párrafo anterior mirábamos pues cómo todas las cosas a su alrededor, aún sus hijos, sus esposas, toda la gente que estaba a su cuidado, todos ellos sufrieron. Y sí, también él emocionalmente, ¿no? Por todo lo que perdió, pero no directamente. Pero ahora le toca a él. Dice así: después de todo esto, sí, porque todo esto no pasó en un día. Entonces, leemos nosotros aquí este capítulo y ok, en menos de 10 minutos lo leímos. Y nos podemos imaginar así como cuando nos pasan una película así bien, bien rápido, ¿no? No pasaron así las cosas. Fue un periodo de 8 años.
que este rey tuvo para poder recapacitar, y no lo hizo, más que endurecer su corazón. Por eso nos exhorta la palabra que no endurezcamos nuestros corazones, porque corremos peligro de hacer eso. Dice el versículo 18 al 20, dice así: después de todo esto, el Señor hirió a Joram en los intestinos con una enfermedad incurable. Con el correr del tiempo, y aquí el escritor es más específico, dice, después de 2 años, los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad. Y usted solo se puede imaginar eso. Y murió con grandes dolores. Su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido para sus padres. Joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, sí, en Jerusalén, pero hace la aclaración el escritor, pero no en los sepulcros de los reyes. O sea, murió sin honor. Murió sin honor. Esto es lo que le espera al impío. Va a sufrir la ira de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Hermosa promesa, hermosa verdad, hermosa alerta. Nos dice, segunda de Pedro 3, del 8 al 10, dice: pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Entonces, este rey tuvo 8 años y él hizo caso omiso. Él ignoró la palabra de Dios. Él quizá dijo: no pasa nada. Quizá todavía me puedo arrepentir antes de morirme, ¿no? Quizá tú has escuchado a esos amigos a quienes les has compartido y ya cuando esté más viejito o cuando esté ya a punto de morir, pues ahí le entrego mi vida a Dios y ya la libré, ¿no? Pero no es así. La vida nosotros no la tenemos comprada. El día de mañana no está garantizado para nosotros. Y déjame decirte que ni el próximo minuto está garantizado para nosotros. Dios es quien da, Dios es quien quita. Y no es como el dicho, así que no se vaya por el dicho. Dios da, Dios quita. Y nosotros tenemos que estar alerta. Y especialmente aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y como Salvador. No puedes hacer concha, no te puedes confiar de que mañana o el fin de semana o ya que cambien las circunstancias. Porque no tenemos garantizado ni el mañana ni el próximo minuto. Dios va a derramar su ira sobre esta tierra, sobre el impío, sobre nosotros no, sobre los hijos de Dios no. Pues de eso precisamente Cristo Jesús nos vino a rescatar, de la ira de Dios. Amén. Entonces nosotros no vamos a padecer la ira de Dios. Pero si hemos sido aceptados como a hijos, pues como a hijos se nos va a disciplinar para que podamos prestar atención a la palabra de Dios y no permitir que esa perfecta comunión a la cual todos hemos sido llamados
y que en nuestras propias fuerzas pues no podemos, por supuesto. Algún día sí estaremos en una perfecta comunión con Cristo, pero hemos sido llamados a la santificación. Es un proceso de todos los días, minuto a minuto. Pero si el Señor te haya ahí el día de hoy atascado, atorado ahí en un pecado que tú ya sabes que ya, lo tienes que soltar, pues suéltalo. No esperes a que Dios te pase del nivel 1 al nivel 2. Aprendamos de esta historia, de Joram. Dios lo que quiere es tener como nosotros, como sus hijos, que nosotros podamos tener no solamente comunión entre nosotros, pero también comunión con Él. Y esa comunión es personal. Alguien dijo que Dios no tiene nietos, solamente hijos. Y aquí en esta historia que nosotros leímos lo vemos muy claro. Josafat fue un gran hombre, un hombre que amó al Señor. Pero tristemente su hijo, todo lo contrario, todo lo contrario. No porque tu papá es cristiano ya la hiciste, o porque tu mamá es cristiana ya la hiciste, o porque tu esposa es cristiana ya la hiciste, ya la libraste. Dios busca una comunión personal con nosotros. Dice Mateo 7, 21 al 23, dice lo siguiente. Estas fueron palabras de Cristo Jesús. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Qué aterrador que llegue ese día, tú bien confiado, ¿no? De que ya la hice. Me voy al cielo y con todo y zapatos. Y que llegue ese día y que Cristo Jesús te diga, jamás te conocí. Qué triste. Pero qué hermoso que llegue ese día y que te diga, te llame por tu nombre, por tus dos apellidos y es más, hasta por tu apodo que te daban ahí en la secundaria. ¿Por qué? Porque usted tuvo comunión. Usted tuvo comunión con Cristo. Y es a esa comunión que nosotros hemos sido llamados a tener con Cristo. No solamente una vez para salvación de nuestra alma, sino del diario vivir. Y cuando tú tienes comunión con Cristo, se va a notar. Ya lo hemos dicho varias veces, ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos a aullar aprende. Entonces, si tú andas con Cristo, vas a oler a Cristo. Amén. Y podemos tener comunión con Él por medio del estudio de su palabra, por medio de la oración, al darlo a conocer a aquellos que no lo conocen, al involucrarnos en sus asuntos en el reino de Dios. De todas esas formas nosotros podemos tener comunión con Cristo. Y es una invitación que está abierta para todos nosotros todo el tiempo, todos los días. Y es una lucha con la que nosotros luchamos todo el tiempo. No nos engañemos, hay que reconocerlo y pedirle al Señor fortaleza. Señor, enamórame más. Y hacer todo lo que está de nuestra parte para poder contribuir a que esa comunión no se rompa, sino al contrario se fortalezca cada vez más. Este joven rey, pues su papá fue el que tomó la decisión de nombrarlo rey. No por ninguna virtud ni por nada de
quién fuera él simplemente por haber sido el primer hijo que él tuvo. Josafat no buscó la dirección de Dios para decir, mi Dios, ¿cuál de estos preciosos 7 hijos que me has dado, cuál de estos 7 quieres tú que sea el próximo rey de mi pueblo? Así como cuando llegó Samuel a la casa de David. Y pues ¿cuál era la costumbre? Pues órale, ahí van los más bigotones, son los primeros. Y dice Samuel, caray, pues, no, no es ninguno de los que están aquí. Sí, es que tenemos otro allá en el rancho, anda cuidando allá las chivas. David, sí, hasta, no. ¿Y qué dijo el rey? ¿Qué dijo, perdón, el profeta Samuel? Pues no nos vamos a sentar a comer hasta que no llegue este muchacho. Y ahí es donde aprendemos pues que durante esa historia, pues que Dios no se fija en lo de afuera como nosotros nos fijamos. Dios ve el corazón. Y este rey Josafat, a pesar de que fue un gran rey, él cometió ese error al no buscar la dirección del Señor y dejarse ir, pues así, pues como todo mundo hace eso, pues órale, pues ahí va, vamos a nombrar a mi hijo que él sea el rey. También el rey Josafat, y lo vimos durante su vida, que en 2 o 3 ocasiones él cometió el mismo error de buscar el yugo desigual. Cuando la palabra de Dios nos advierte sobre no participar en yugo desigual. Él hizo alianzas que no debió haber hecho. Y su corazón era bueno. Él quería unificar el reino de Israel. Él sabía que el pueblo de Dios estaba dividido. Y en su corazón él dijo, quizá yo puedo contribuir a la unidad. Y sale, pues vamos a llevar a mi guapetón para que se case con la hija de este rey. Y fue lo peor que pudo haber hecho para su hijo. Una vez que él murió, pues ya sabemos, pues ya leímos todo lo que su hijo hizo. Se dejó influenciar por esta mujer malvada y también pues no le ayudó, ¿verdad? Su corazón alejado de Dios. No buscó a Dios, al contrario se alejó. Y eso no le fue suficiente a este rey. Él no nada más se quiso ir solo al hoyo, sino se quiso llevar a todo el pueblo, facilitándole las cosas para que ellos cometieran inmoralidad sexual, para que fueran infieles a Dios. Y Dios no pudo cerrar los ojos, Dios tuvo que salir al frente y reprenderlo. Y como no escuchó, lo disciplinó. Y como no prestó atención a esa disciplina, lo tuvo que castigar y lo tuvo que destruir. Y murió pues de una manera muy fea. No había necesidad de eso. Tampoco hay necesidad de que tú y yo tengamos que pasar por todas estas cosas. La historia se escribe para que aprendamos de ella. Estos testimonios, aunque no sean buenos testimonios, son buenos testimonios. Porque sabemos que no debemos de hacer. Porque si lo hacemos, ahora ya sabemos cuáles son las consecuencias. Y no estoy diciendo nada nuevo, esto es solamente un recordatorio. Porque como seres humanos tendemos a olvidar las cosas. Por esto nuestro amado Padre nos da su palabra por escrita. Para que sobre advertencia no nos sintamos engañados o sorprendidos. Entonces, si tú estás en malas compañías, deshazte de ellas, porque corres peligro. Corres peligro de que te involucren en cosas en las que tú no debes de estar involucrado y también corres peligro de que te alejes de Dios. Si estás viviendo en pecado, solamente tú lo sabes. Todos pecamos, pero no nos dedicamos a pecar. Pero por eso digo, si tú estás atorado, atascado en un pecado y sabes que estás en pecado, pero ahí sigues, pues arrepiéntete. Dios, por medio de su palabra, te manda ese mensaje por escrito que le llegó al rey Joram, por escrito. Te hace ver tu pecado para que te arrepientas. O quizá ya la palabra de Dios ya trajo convicción a tu vida. Quizá Dios ya tocó el corazón de alguien para que te llamara la atención. No hagas caso omiso, no ignores. Al contrario, responde.
arrepiéntete. Arrepiéntete. Y si en este momento tú estás siendo disciplinado y sabes y reconoces y lo aceptas que estás pasando por la disciplina divina, abrázala, abrázala y aprende de ella. No te quejes, abrázala. Y puedes estar seguro que no vas a experimentar la destrucción de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina. Al contrario, siéntete privilegiado de que eres la niña de los ojos de Dios, de que Dios está al cuidado de ti en todos los sentidos, en tu bien y en tu mal andar. Y termino diciendo que Dios no tiene nietos, solamente hijos. No estés engañado o engañada creyendo de que tú estás bien con Dios porque tus papás o tus hermanos o tus abuelos están bien con Dios. O porque le entiendes al ABC de la vida cristiana. Dios nos llama a una comunión personal con Él. Y esa comunión personal con Él es posible cuando tú aceptas, reconoces el señorío de Jesús y que solamente Jesucristo puede perdonar tu maldad, tu pecado, para que puedas estar en comunión con Dios, para que puedas estar en comunión con Él. Ese es el propósito, estar en comunión con Él. Esa hermosa comunión que hubo en el jardín del Edén, en el Génesis, en los primeros capítulos, en el que Dios se paseaba por el huerto y caminaba ahí al aire libre con Adán y Eva, sin ningún problema. Dios anhela tener comunión contigo y conmigo. Y me gustaría pedirles si se pueden poner de pie, por favor. Quiero leerles un último pasaje que está en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 10. Y de ahí fue donde tomé prestado el título de esta enseñanza, escogidos para estar en comunión con Él. Me gustó cómo lo dice otra traducción de la Biblia, dice escogidos, y porque enfatiza en lo privilegiado que somos, de que hemos sido escogidos para tener comunión con Él. Y no permitamos que se nos vayan los días sin tener comunión con Dios. Por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la comunión entre otros hombres y mujeres que aman a Dios, por medio de dar a conocer a Dios a aquel que no conoce a Dios y por medio de los trabajos que tú puedas hacer para Dios. De esas maneras y otras más puedes tener y podemos tener comunión con Dios. Dice así, Primera de Corintios 1, del 8 al 10, dice así: Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya división entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Oremos. Señor Jesús, le damos muchas gracias esta tarde por habernos dado la bendición de poder estudiar su palabra y poder escuchar de ti esta noche. Que tú nuevamente nos recuerdas que quieres tener comunión con nosotros. Fuimos creados para tener comunión contigo, pero es nuestro pecado que nos separa de ti. Por eso tu palabra nos lo deja muy claro, que nuestro pecado, nuestra maldad, pues
solo nos puede dar muerte, solo nos separa de ti. Tú nos has llamado a vivir una vida en santificación, porque es un proceso continuo. Y pedimos esta noche que podamos aprender de la vida de este rey Jeroboam, este hombre que, a pesar de que había cometido barbaridad y medio, tuvo 8 años. Tú enviaste a un hombre para reprenderlo de su pecado. Tú lo disciplinaste y al último tuviste que castigarlo. Y nosotros no necesitamos padecer lo mismo. Al contrario, que nosotros podamos prestar atención. Si hay esas amistades que no nos ayudan para nada en nuestra comunión contigo, que podamos cortar con esas amistades, no darle lugar a nuestra carne ni al enemigo de nuestras almas, que nos puedan permitir pues estas amistades alejarnos de ti. Que podamos deshacernos de esas amistades y buscar amistades que nos ayuden a buscarte más, que nos estimulen en las cosas de Dios. Y Señor, y si estamos en pecado, pues que podamos arrepentirnos. O que si estamos experimentando tu disciplina, que le podemos dar la bienvenida, abrazarla, aprender de ella y dejarnos sentir amados por ti. En vez de reprocharte, en vez de dejarnos querer de congregar, que podamos darle la bienvenida a tu disciplina. Porque tu palabra nos dice que tú disciplinas a todo aquel que tú llamas por hijo, y somos tus hijos. Por eso no experimentamos tu ira ni tu castigo, sino tu disciplina. Y tu disciplina tiene un fin, tiene un propósito. Te damos muchas gracias nuevamente porque tu palabra es fiel, tu palabra cumple su propósito, un propósito específico en la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Señor Jesús, que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, pero ponerla en práctica, porque es ahí donde tú te gozas. Y que gradualmente, poco a poco, podamos santificarnos para poder estar en una comunión aún más preciosa contigo, porque eso es a lo que nosotros hemos sido llamados, a tener una comunión contigo. Esa comunión que no va a tener fin el día que muramos, al contrario, vamos a entrar a una dimensión más hermosa en nuestra comunión contigo, Cristo Jesús. Pero desde aquí tenemos que empezar a desarrollar esa comunión contigo, orando, leyendo tu palabra, dándote a conocer, involucrando en los asuntos del reino de Dios, de una y mil maneras tener comunión contigo. Que no se nos vaya un día sin haber tenido una plática contigo, Jesús, sin haber tenido comunión contigo. Te amamos, Señor Jesús, porque usted nos amó primero. Pido todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El altar está abierto después de las alabanzas. Si alguien necesita oración, con gusto vamos a orar por ti. Y no se les olvide que allá tenemos pan fresco, así que no salgan corriendo. Por lo menos llévense un panecito fresco y saluden a alguien. Dios les bendiga. Bien, hermanos, adoremos al Señor. Esta alabanza me bendice mucho. Y la palabra que hoy recibimos, hermanos, si usted considera que el Señor le está disciplinando, a los ojos de Dios no podemos esconder nada. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar.
fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Señor. Gracias porque ante sus ojos, Señor, no podemos esconder nada. Podemos engañarnos nosotros diciendo que usted no va a saberlo o no nos va a ver, Señor. Ayúdanos, Señor, para no esperar ese momento de ser disciplinados, sino venir ante usted antes, Señor, y pedirle perdón y decir que nos equivocamos, Señor, porque su fidelidad es grande, Señor, y no podemos imaginar, yo no me puedo imaginar, Señor, día a día su mirada sobre cada uno de nosotros, y tanto usted, Señor, como nosotros esperando ese momento, ese día, y que su único deseo de usted, Señor, es que ese día todos estemos listos para entrar a su reino, Señor. Gracias por su palabra. Vamos a ir a nuestra casa, Señor. Cuídanos, líbranos de todo mal en el camino, Señor, de todo accidente, de todo peligro. Y pedimos la dirección, Señor, para los trabajos, los proyectos y también, Señor, las finanzas en cada ministerio, en cada hogar, nuestra propia iglesia, Señor. Le damos gracias y todo se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Bien, amados.